Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al canal. Nuestra charla de hoy se va a llamar la persistencia. ¿Por qué la persistencia? Porque tenemos que persistir en la búsqueda de Dios. Vamos a estar viendo puros versículos bíblicos en Romanos 5:4. La paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Tenemos que persistir. Segunda de Pedro 1:6. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad. Tenemos que perseverar siempre y estar pacientes cuando Dios quiera trabajar en nuestras vidas, porque Dios trabaja en nuestras vidas, pero también tenemos que tener paciencia, tenemos que esperar, pero también tenemos que persistir, estar siempre trabajando y esperando en Dios. En Romanos 12:12, gozando en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Eso es lo que Dios quiere, que seamos dedicados en la oración y si estamos en el sufrimiento, bueno, pues hay que estar perseverando siempre y estar buscando de Dios, no importa lo que hoy en día estamos pasando, está aconteciendo hoy en día, ya son tiempos muy difíciles y Dios quiere que persistamos en la oración, que estemos en constante aprendizaje de la Biblia, que le busquemos, que escudriñemos su palabra para que así Dios nos empiece a preparar. Amén. En Santiago 1:4, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Dios quiere que seamos perfectos, amén. Que el resultado sea perfecto de cada ser humano. Dios quiere que nos perfeccionemos en la fe. En Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenemos que tener paciencia, no importa lo que estés pasando hoy. Sé que estamos en tiempos muy difíciles hoy en día, pero Dios quiere que estemos en constante perseverancia, buscándole, leyendo su palabra, hablándole de Dios a otros, para que también otros se gloríen en nuestro Dios, que le busquen, que nos esforcemos en la palabra del Señor. Cristo viene pronto y Cristo dice que estemos en la perseverancia, que estemos buscándole siempre, pero que tengamos fe y esperanza. La esperanza la tenemos en Cristo, y que seamos pacientes también, que no nos desesperemos en la prueba, porque se nos vienen pruebas muy difíciles. Segunda de Corintios 11:12. Ay, perdón, le vamos a poner silencio por esa campana que se está escuchando. Le vamos a poner silencio. Bueno, pues disculpen por el sonido de la campana, pero todavía se va a oír mucho rato. Continuamos con la charla. También van a escuchar hay unos tronidos de cohetes porque pues es septiembre y aquí en México se celebra. Bueno, pues vamos a seguir continuando en 2 de Corintios 11:12. Pero lo que tengo, continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que sean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Tenemos que ser fortalecidos en la fe. En Hebreos 6:12, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Ven, aquí dice Dios que no tenemos que ser perezosos para buscarle, no tenemos que ser perezosos para leer la Biblia, para escudriñar su palabra. Dice Dios que tenemos que estar siempre alerta y estar ansiosos siempre de buscarle. ¿Por qué? Porque nosotros entonces vamos a ser imitadores de esas personas buenas que mediante la fe, bueno, y la paciencia también heredaremos las promesas de Dios si nosotros le buscamos. Amén. En 2 de Pedro 1:12, por tanto siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Amén. En Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Cuando nosotros venimos a Cristo, pensamos que ya no vamos a tener pruebas, que ya no nos va a pasar nada. No, todos las tenemos, todos las vamos a pasar, las pruebas, las dificultades, cosas que nos pasen, siempre vamos a tenerlas, pero dice Dios que sabiendo que la tribulación produce paciencia, tenemos que tener paciencia porque es necesario que acontezcan muchas cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que así nosotros podamos ver las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Dios nos cambie, Dios nos haga perfectos en su palabra, y solamente con la palabra de Dios vamos nosotros a empezar a crecer en lo espiritual. Dios va a hacer cambios importantes en nuestras vidas. ¿Cómo los va a hacer? Si nosotros le buscamos de veras, y nosotros le buscamos de veras, y nos esforzamos, y si tenemos paciencia, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que nos suceda en nuestras vidas, tenemos que tener esa paciencia, esperar en Dios, esperar en Cristo. Es necesario que nos pase para que nosotros nos acerquemos a Dios. Amén. En Romanos 2:7, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Sabemos que estamos en tiempos difíciles hoy en día, pero tenemos que perseverar en la búsqueda de Dios para que así podamos obtener una vida eterna, y solamente Dios sabe a quién se la va a dar. Amén. En Hebreos, pero también tenemos que esforzarnos. En Hebreos 10:36, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Porque tenéis necesidad de paciencia, hay que pedirle a Dios paciencia. Cuando no tenemos paciencia, Dios, dame paciencia, Señor, lléname de paciencia para poder soportar y tolerar todo lo que me está pasando, ¿no? Así le tenemos que decir a Dios. En Lucas 21:19, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas, dice Dios. Si nosotros perseveramos en la búsqueda de Cristo, en la búsqueda de Dios por medio de las Escrituras, vamos a generar vamos a generar vuestras almas. Con vuestra perseverancia ganaréis, dice Dios. Vamos a ganar nuestras almas. Amén. Pero tenemos que tener perseverancia buscándole a Dios en todo tiempo y en todo momento. Día, tarde y noche tenemos que buscar de Dios. Nunca nos tenemos que apartar de su presencia, para que así vayamos a ganar nuestras almas. Amén. En Lucas 11:8, os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Hay que ayudar al necesitado y sin estar esperando nada a cambio. Segunda de Pedro 1:5, por esta razón también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y el conocimiento lo vamos a obtener de la palabra de Dios. Dios nos va a dar ese conocimiento por medio de Jesús. Amén. En Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos nosotros que suplicarle a Dios en oración que nos ayude, que nos dé un espíritu obediente a su palabra, y tenemos que velar en la perseverancia. ¿Ok? Hay que esperar en la voluntad de Dios. En Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Dice Dios que si perseveramos hasta el fin, no importa lo que nos esté aconteciendo, no importa lo que nos esté pasando, lo que nos esté sucediendo hoy en día, tenemos que perseverar. Amén. Así vamos a ser salvos. Pero si también nosotros tenemos que perseverar, tenemos que estar siempre presentes leyendo la palabra de Dios, creciendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 11:23, y también ellos si no permanecen si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. No importa lo que hayamos hecho en un pasado, Dios tiene el poder de cambiarnos a todos. Dice Dios que Él tiene el poder para injertarlos de nuevo. Dios nos va a hacer de nuevo. Amén. Hay que creer en Dios. En 2 de Tesalonicenses 3:5,
Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Amén. Dios quiere que dirijamos nuestros corazones hacia Él. Y Él nos va a cambiar el corazón de piedra que tenemos. Nuestra mentalidad, Dios nos la va a cambiar. Dios nos va a dar un corazón de carne, bueno, sensible a su palabra, para que seamos obedientes. Y nos va a dar un espíritu de poder, de dominio propio de la carne pecadora, porque a veces no podemos controlar esta carne con sus deseos. Dios es bueno y Dios es fiel, pero Dios quiere que perseveremos, que siempre estemos buscándole. Amén. En todo tiempo y en todo momento Dios está presente en nuestras vidas. En 1 Tesalonicenses 1:3, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y de firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos va a fortalecer en todo tiempo y en todo momento por medio de Cristo. En Apocalipsis 14:12, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué hermoso y qué bellas están estas palabras de nuestro Dios, y nos las dice claramente para que todos y todas podamos entenderlas. Amén. Dios es bueno y Dios es fiel. Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dios quiere que perseveremos en su palabra, que tengamos fe de creer de que Dios existe, aunque no le podamos ver. Dios existe. Si nosotros existimos, Dios existe. Amén. En Hebreos 10:26, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno para los pecados. Tenemos que someter a nuestra carne, tenemos que someter en yugo a nuestra carne. ¿Por qué? Meter en yugo a nuestra carne, ¿por qué? Porque si ya sabemos del conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios, bueno, pues ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Eso Dios nos está diciendo, que si ya conocemos la verdad de Dios, tenemos que someter la carne, tenemos que meterla en yugo. ¿Por qué? Porque ya conocemos la verdad, que es la palabra de Dios, y eso es lo que yo me voy a esforzar, y te pido que tú te esfuerces en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Pedro 1:7, y la piedad, fraternidad, y la fraternidad, amor. Nos tenemos que amar unos a otros, tenemos que querer a nuestros hermanos de sangre y a los que no son de sangre. Tenemos que amarnos unos a otros y ayudándonos unos a otros. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Todo el tiempo Dios nos está diciendo que tenemos que tener perseverancia, tenemos que perseverar. Dicen que el que persevera alcanza. Ese es el gran dicho y esa es la verdad. Si nosotros perseveramos en el Evangelio, en la palabra, bueno, pues vamos a graduarnos. Amén. Aquí en 1 Samuel 12:25, mas si perseveréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey perseveréis. Si nosotros perseveramos en hacer el mal, vamos a terminar mal. Pero si perseveramos en hacer el bien, vamos a triunfar. Amén. Dios nos va a dar la corona de vida si perseveramos en la búsqueda de Dios y en tratar de hacer lo bueno a nuestros semejantes, tratar de ayudar, tratar de hacer cambios en nuestras vidas personales. En Lucas 18:5, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y eso es lo que pasa cuando alguien nos está fastidiando. ¿Qué es lo que pasa? Agota nuestra paciencia. Pero si nosotros buscamos de Dios y le pedimos que nos dé paciencia con nuestros vecinos que nos molestan, nos insultan o se burlan de que estamos predicando el Evangelio, hay que pedirle a Dios paciencia y que Dios los cambie en el nombre de Jesús. Que vengan a Cristo. Amén. Lucas 18:2, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y así hay personas en este mundo. Hay personas que no respetan a Dios, que no temen a Dios y ni respetan a nadie. Por eso hay que buscar de Dios y hay que pedirle a Dios. Si tenemos vecinos malos así, hay que pedirle a Dios que los aleje en el nombre de Jesús y que se los lleve y que no regresen. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros podamos avanzar en lo espiritual por medio de la palabra de Dios sin que nadie nos moleste. Y si nos molestan es
porque Dios lo está permitiendo para que nosotros crezcamos aún más y Dios nos está fortaleciendo en paciencia y en la perseverancia. En Apocalipsis 3:10, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Es lo que dice Dios, que si nosotros guardamos la palabra que dice aquí, porque si nosotros guardamos la palabra con perseverancia, bueno, pues Él también nos va a guardar de la hora de la prueba, porque todos en el mundo somos probados. Y dice aquí que está por venir al mundo, pero que Dios nos va a proteger. Amén. Dios nos va a proteger de esa prueba que va a enviar a todos los que habitan aquí sobre la tierra, pero Dios nos va a guardar porque nosotros seguimos en la perseverancia, guardando la palabra de Dios, en perseverancia, buscándole constantemente todo el tiempo, sin cansarnos, sin cesar, buscar de Dios todo el tiempo, porque eso es lo que Dios quiere, que nos perfeccionemos en su palabra. En Lucas 11:5 nos dice nuestro Padre Celestial, también les digo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él y a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes. Cuando nosotros somos buenos, nuestro amigo nos los va a dar, no importa la hora que vayamos. Y Dios es bueno, no importa la hora que nosotros vayamos con Dios, Él siempre nos va a escuchar y siempre nos va a ayudar y siempre va a estar al pendiente de nosotros, porque Dios va a ver nuestra perseverancia de estarle buscando todo el tiempo, amén. Y nunca nos va a faltar alimento en nuestra mesa. El día que te falte alimento, pídele a Dios, Dios, te pido que me des alimento, Señor, que venga la ayuda de cualquier parte, pero mándame, Señor, mándame la ayuda, mándame alimento, dame la solvencia económica que necesito en mi hogar para poder pagar mis deudas, para poder pagar la renta, para poder pagar los recibos de mi hogar, para solventar los gastos de mi casa, para mantener a mis hijos, a mis hijas, a mi familia, y Dios te la va a mandar, amén, porque Dios es fiel por medio de Cristo. Siempre todo lo que pidamos en el nombre de Jesús para que se haga, amén. Porque dice Dios que todo lo que pidamos en su nombre se hará. En 1 Timoteo 5:20, a los que continúan en pecado, respóndeles en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Así, si nosotros reprendemos a alguien que está continuamente pecando, pues le va a dar vergüenza y va a tener temor de pecar, porque cuando alguien, vamos a poner un ejemplo, cuando un jovencito o una jovencita empieza a robar, si tú le empiezas a decir las cosas tal como son, no con mentiras, le empiezas a decir la verdad, oye, es que si haces esto mal, te van a meter preso, o sea, o te pueden matar o te va a pasar algo. Va a tener temor de hacerlo y va a dejar de pecar. Amén. Que Dios es bueno y Dios es fiel, pero tienes que perseverar y decirle siempre la verdad, y vas a ver que va a tener temor de hacer las cosas malas. Como por ejemplo, también otro ejemplo, cuando alguien se está drogando y tú vas y le dices, mira, deja de hacer esto, a Dios no le agrada que tú hagas esto, te estás haciendo daño tú misma y tú mismo. Vas a terminar mal, vas a terminar en la calle, vas a perder a tu familia, tu hogar, tus hijos, tu pareja. Entiende porque te va a pasar esto, y si no entiende, le va a venir el mal muy cerca. Está la calamidad de venir. ¿Por qué? Porque no entiende. Y después, cuando ya estés sumida y sumido en el vicio, va a decir, tenía razón mi familia, quiero cambiar. Y ahora ya no le va a costar poco. Si en el momento no quiso escuchar a esa persona, cuando entiende uno, en el momento que las personas te dicen, tu familiar, entiende, no te drogues, o no tomes alcohol porque te va a hacer daño, no fumes porque te va a dar cáncer. Si entienden, en poquito tiempo, en ese momento, les va a costar poquito trabajo. Pero si uno no tiene temor y sigue en lo mismo, aferrado y aferrada, ¿qué es lo que va a pasar? Le va a costar muchísimo trabajo dejar el vicio o dejar de cometer delitos y pecados. ¿Por qué le va a costar mucho? Porque la carne se lo va a exigir. Cuando alguien tiene un vicio, la carne te pide y te exige. Hace que pierdas la vergüenza, hace que pierdas el temor. ¿Ok? Por eso, si alguien nos dice, no hagas esto porque te va a ir mal, hay que obedecer.
Nos va a costar dejar de hacer las cosas, pero nos va a costar poco. Pero si no tenemos temor de Dios y si no queremos entender, nos va a costar mucho trabajo, muchísimo dolor de cabeza, muchas lágrimas. Porque a veces nuestro cuerpo es tan terco y tan aferrado que Dios bendito, nosotros queremos someter la carne, pero no podemos, Padre. No podemos, Señor, porque somos débiles, Padre. Pero tú eres bueno y tú nos das fortaleza. Y con la perseverancia lo vamos a poder lograr. No importa cuántas veces caigas en el vicio, no importa cuántas veces caigas en el pecado. Levántate y vuélvete a esforzar, porque Dios te dice que Él te va a dar la mano. Cuando tú te esfuerzas, Él va a hacer que tú ganes tu alma. Amén. Él va a hacer que tú lo logres. Él te va a dar la corona de vida, de victoria. Gloria al Señor, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Pero hay que poner atención a las palabras de las personas a veces, porque cuando uno está haciendo las cosas mal y viene alguien y te dice y tú lo tomas a mal y dices, ¿por qué se meten en mi vida? Es mi vida, yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera, lo que me place, yo lo voy a hacer. Sí, lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, claro que sí. Por eso existe el libre albedrío, pero a veces utilizamos el libre albedrío para la perdición y Dios no lo permita. Dios somete a nuestra carne pecadora y nosotros tenemos que poner en yugo esta carne. Tenemos que castigarla. ¿Por qué? Tenemos que castigarla no dándole los placeres que quiere, no dándole los vicios, no haciendo cosas malas, no cometiendo errores a cada rato, porque nos va a costar muchísimo trabajo cuando queramos cambiar, cuando queramos tomar las riendas de nuestra vida, cuando sea demasiado tarde. Te van a costar lágrimas, dolor. Te va a costar mucho trabajo si no quieres poner atención a las palabras de las personas que te aman y que te dicen no hagas esto porque está mal, te estás acarreando el mal, la destrucción va a venir contra ti. El mal está próximo, la calamidad está próxima si no quieres entender. Entendamos hoy, gente, Dios es lo que nos está diciendo hoy. Entiende, persevera en el Evangelio, búscame, búscame de veras, búscame de corazón. Entrégame tu corazón, entrégame tu alma, que yo te voy a cambiar, yo te voy a perfeccionar, te voy a hacer de un árbol que des buen fruto, que ganes almas para Cristo. Amén. Pero también tú tienes que someter tu carne, tus deseos. Cada vez que caigas en el pecado, no te quedes hundido ahí. Síguete esforzando. Haz de cuenta que caes en un hoyo muy profundo. Si tú te quedas tirada, te quedas tirado, nadie va a venir y te va a sacar. Tienes que esforzarte, tratar de escalar ese hoyo profundo. No sé, nadie te va a aventar una cuerda, nadie te va a aventar una riata para que subas. Tú solo y tú sola te tienes que esforzar. A veces nosotros tenemos que esforzarnos al 1000 por 1. ¿Por qué? Porque hasta tu propia familia te abandona. No vas a poder sola, no vas a poder solo si no te agarras de la mano de Jesús. Cristo viene pronto y Cristo dice que nos esforcemos en el Evangelio, que dejemos de cometer errores y pecados, que dejemos de hacernos daño a nuestro cuerpo, que dejemos de drogarnos, que dejemos de meternos vicios de alcohol, vicios de cigarro, que dejemos de pecar, que dejemos de robar, que dejemos de hacer maldad a la humanidad, que cambiemos, que combatamos el mal con el bien, haciendo bondad, haciendo caridad a los demás, a la persona que necesita. Ayudémosles, aunque sea con una moneda. Si nunca dabas una moneda, empieza a dar una moneda, empieza a perseverar, a buscar tu salvación, a ganar tu alma. Amén. Dios quiere cambios, cambios importantes en nuestras vidas. Dios quiere esfuerzos de nuestras vidas. Dios quiere que nos esforcemos cada día, no importa cuánto nos duela, no importa cuánto suframos en el cambio, pero Dios dice que nos va a dar la corona de la victoria. Vamos a ganar almas para Cristo, vamos a ganar nuestra propia alma. Amén. Dios no quiere que se pierda ninguno, por eso Dios no manda el castigo hoy, como lo hizo en los tiempos de Noé con el diluvio. Dios va a mandar este castigo, va a ser con lumbre, va a ser peor. Dios mío, poderoso. Dios nos dice que salvemos nuestras almas, que perseveremos en el Evangelio, que perseveremos en la búsqueda de Jesús en nuestras vidas, que echemos fuera todo espíritu maligno de nosotros, de nuestro hogar, que Dios nos dé esa fe, que Dios nos dé fortaleza, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé inteligencia para poder aprender de su palabra y entenderle a los evangelios. ¿Por qué? Entenderle a la Biblia, porque a veces leemos la Biblia y no la entendemos ni papa. ¿Por qué? No le entendemos nada.
¿Por qué? Porque no perseveramos, pero si nosotros perseveramos y perseveramos, leemos y leemos el mismo versículo, lo leemos, entonces Dios nos va a dar esa inteligencia, esa sabiduría para poderle entender. ¿Qué es lo que pasa con la gente idólatra cuando tienen imágenes religiosas en su hogar? ¿Qué es lo que está pasando? Dios mío, están hundidos en la idolatría. La idolatría es maldición, es anatema, es perdición para grandes y pequeños. Pero no perseveran en la palabra de Dios, no la leen, no leen las escrituras. Por eso Dios no les ha abierto esos ojos espirituales. Así puede venir todo el mundo a decirte: no adores imágenes religiosas, que no es bueno, no te hinques, no les pongas altares en tu hogar, que es maldición, pero no quieren entender. Pero si tú no lees la palabra de Dios, nunca la vas a entender. Nunca Dios te va a abrir esos ojos espirituales si tú no quieres perseverar en la palabra. Tienes que leer la Biblia. Te invito a que escudriñes las escrituras en el nombre de Jesucristo, que Dios te dé ese ánimo, esa fe, esa fortaleza para sacar fuera todo demonio, porque los demonios se ocultan en las imágenes religiosas. Perdón por ese sonido. Vamos a terminar ya esta charla. Dios te bendiga grandemente y comparte la charla y persevera. Dios está contigo, Dios te está fortaleciendo en la fe. Amén, persevera. En el nombre de Jesús, todo velo espiritual es caído. En el nombre de Jesús es rasgado, en el nombre de Jesús, para que tú y que yo podamos ver la verdad de Dios y podamos ganar almas para Cristo y podamos ganar nuestra alma. En el nombre de Jesús, bendiciones del Eterno.